Conmovedoras las palabras del señor Antonio. A continuación tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella es Mónica Mendoza. Es periodista, además actualmente es editora en Guayaquil de la revista Forbes Ecuador y además directora de opinión de la mesa de Mundo Di-Blue en Radio Di-Blue. Señora Mendoza, colega, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas el día de hoy, deseándole un feliz viernes. ¿Cómo está de cara a lo que va a suceder el próximo domingo? ¿Qué tal? Buen día, Estefanía, y buen día a toda la audiencia colombiana. Estamos viviendo en Ecuador unos momentos de incertidumbre realmente a raíz del crimen de Fernando Villavicencio ya hace 10 días y todavía no hay unas investigaciones ni información clara sobre el móvil del crimen y también sobre los autores intelectuales. A pocas horas de las elecciones hay incertidumbre, sobre todo también, como ustedes reseñaban, por primera vez en un cierre de campaña tú ves a los candidatos con chaleco antibalas, con cascos, toda su familia, la mamá de Fernando ahí en la tarima. Y ese ha sido el denominador común en la mayoría de cierres de campañas que fue hasta anoche. Ya a partir de hoy hay un silencio electoral a nivel nacional, pero nada más esto se respeta en los medios tradicionales y se puede decir que son prensa, radio y televisión, porque a nivel de las redes y de las plataformas digitales hay toda una guerra desatada entre los candidatos presidenciales. Hay ataques, hay denuncias de supuestos actos de corrupción que exacerban mucho más el ánimo en estos momentos crispados después del crimen de Fernando Villavicencio. Entonces, a nivel de las plataformas digitales, la autoridad electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, se ha declarado incompetente para poder controlar esa campaña que hay en redes. Entonces, en las últimas horas hay una serie de denuncias e información falsa, hay mucho miedo también de la gente. Por ejemplo, ayer se realizaba el cierre de campaña del candidato Daniel Noboa en el Cantón Durán, aquí muy cerca de Guayaquil, Sí. que es parte de la zona 8 que se denomina y de las más violentas del país, y ocurrió una balacera cercana. Inicialmente el candidato había dicho que era un atentado al recorrido que realizaba, pero minutos después el Ministerio del Interior aclaró que no se trataba de un atentado, sino que se trataba de una balacera. Entonces parecería que la balacera es normal en este país ahora. Minimizando lo que ocurrió, esta mañana, hace pocos minutos, dio una rueda de prensa a la policía y también dijo lo mismo, era una balacera. Entonces, el ánimo de la gente es ese, está preocupada, pese a que la autoridad electoral y las autoridades policiales han dicho que existe total seguridad para las elecciones del día domingo, hay un poco de temor, pero sí muchas organizaciones han llamado a votar el día domingo porque es muy importante. Estefanía, es la primera vez que el país vive esto, asesinan a un candidato presidencial. Hay el antecedente del 23 de julio que ya habían asesinado a Agustín Intriago, que era el alcalde de Manta, un puerto pesquero muy importante en el país donde sale la mayor producción atunera del país, económicamente un polo muy importante. Y mira, no había pasado nada, solamente se había detenido a una persona, un supuesto sicario, pero hoy día justamente la policía dio una rueda de prensa informando que habían sido detenidas 3 personas presuntamente implicadas en el caso. Entonces también es un tema que no se había informado mucho. Para eso también hay otro antecedente que ya el país había vivido en las elecciones seccionales de febrero pasado, donde asesinaron a un candidato a la alcaldía de Puerto López también, un puerto más artesanal en el norte, en la provincia de Manabí, y atentaron contra el entonces candidato a alcalde de Puerto Viejo, que es una ciudad muy cercana a Manta. Él se salvó de morir. Entonces habían estos antecedentes de febrero, pero ni el más maquiavélico personaje se podía haber imaginado que iba a ocurrir ahora en estas candidaturas presidenciales y lo que estamos viviendo actualmente. Como saben, la papeleta son 8 candidatos, ya estaban impresas las papeletas cuando fue asesinado Fernando Villavicencio, por lo tanto el domingo recibiremos una papeleta donde está el rostro de Fernando Villavicencio, pero como ya lo han dicho, el relevo es Cristian Zurita finalmente, después que el organismo electoral también le puso muchas cortapisas, no ha estado a la altura el órgano electoral porque no había una reglamentación clara. El antecedente en el país es que estas elecciones son anticipadas, son unas elecciones que vienen derivadas
atípicas completamente porque vienen de la denominada muerte cruzada que decretó el presidente Guillermo Lasso el 17 de mayo pasado, disolvió la Asamblea y se convocó a estas elecciones que son para completar su periodo presidencial, que el próximo gobierno durará unos 18 meses. Por lo tanto, todo se ha ido haciendo sobre la marcha, pero Sí, sí. esto de aquí, sí, la violencia ha derivado en una cosa inimaginable en estos momentos, Estefanía. Mónica, estoy escuchando tu relato y ya tenemos, digamos, sobre la mesa toda la seguidilla de hechos, la cronología de lo que ha sucedido en el marco de esta campaña tan violenta. Hoy justo estábamos recordando una fecha muy importante para Colombia y es que hace 34 años asesinaban a uno de los candidatos más queridos de la historia de nuestro país, que fue Luis Carlos Galán. Quiero preguntarte a ti, en calidad de periodista, ¿cómo ha vivido el periodismo este momento crítico para el Ecuador? Mira, precisamente la prensa había venido sufriendo una serie de ataques y violencia, sobre todo en las redes sociales. Venimos de una época de 10 años del correísmo, también de la Revolución Ciudadana, donde ya la prensa ecuatoriana vivió ataques, fue perseguida, se aprobó una ley de comunicación que era una ley mordaza, como había denominado acá. Posteriormente se hicieron algunas reformas y en los últimos años había existido una relativa calma, aparentemente, pero en los últimos 2 años se han recrudecido algunos actos de violencia. Este año, de hecho, asesinaron a algunos periodistas, sobre todo en provincias como en Manaví, en Esmeraldas, que son denominadas o identificadas como zonas donde opera el narcotráfico y por donde sale mucha parte de la droga. Entonces, algunos colegas fueron asesinados. Todavía no se han esclarecido esos hechos, pero actualmente en esta coyuntura, tú también ves a los periodistas ya usando chaleco antibalas, Claro. y lo que no había ocurrido antes, Estefanía. Y Sí, además hay un elemento en estas elecciones, normalmente o tradicionalmente la cobertura de prensa en elecciones es que tú conoces el día y la hora en que votan los candidatos y los medios de comunicación van a los recintos electorales. Paralelamente se instalan en hoteles o centros de comunicación donde reciben los resultados para informar al país, pero nada de eso ha ocurrido todavía, no se conoce, no han difundido los equipos de prensa de los candidatos en qué o a qué hora y cuáles son los sitios donde van a votar los candidatos. Tampoco se conoce si van a existir estos centros de difusión o donde los candidatos dan discursos, que es algo tradicional y normal en cualquier democracia, sí, que el sí. candidato va, recibe los resultados, da un discurso a sus electores, entonces todavía a estas alturas no se conoce esa información. Además, hay que recordar que el país por primera vez va a las urnas en un estado de excepción, a raíz de la muerte. Además, eso es un gran dato. A raíz de la muerte de Fernando Villavicencio, esa misma noche el Consejo de Seguridad se reunió, liderado por el presidente Lasso, y decretaron 60 días de estado de excepción. Inicialmente había un estado de excepción puntual en las zonas más violentas, pero actualmente estamos en estado de excepción. Los militares desde el día miércoles pasado, las Fuerzas Armadas están resguardando todos los recintos electorales en el país, lo que no había ocurrido antes tampoco, porque era la Policía Nacional la que estaba apostada en todos los recintos electorales, mientras las Fuerzas Armadas se dedicaba a resguardar el material o el reparto. Entonces también la prensa está sufriendo en estos momentos porque tiene que hacer una cobertura en situación de riesgo. Claro, claro. En un escenario totalmente violento, porque además no solamente te expones en las coberturas, en los sitios donde puedan estar los candidatos, sino que tienes que ir a zonas, a otros sectores del país donde son identificadas como zonas violentas, ¿no? Claro, no, pues Mónica, de verdad que deseamos de todo corazón que esta jornada de elecciones no presente ninguna irregularidad, que pueda ser una jornada en medio de todo lo que está sucediendo en el Ecuador en bastante calma. Mónica Mendoza, nuestra colega en directo desde Guayaquil, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews y estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que pase en el Ecuador el domingo. Chao. Muchas gracias.